Bueno amigos, hay dos cosas que nos ha llamado la atención y por eso decidí hacer este informe. Ojo, una de ellas es el recrudecimiento del conflicto interno colombiano. Y otro dato que nos ha llamado la atención y que nos preocupa es cómo la oposición está sacando provecho político de todas estas desgracias que afectan claramente a los menos favorecidos. Entonces, repito, decidí hacer este informe. Y antes de iniciar con este informe, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Quién se beneficia políticamente de nuestras desgracias? Entonces vamos al tema. Titular: ELN, FARC, el ejército colombiano, el sector privado y el uribismo. Una alianza macabra. Vamos a revisar este informe, repito, pero vamos a remontarnos para entender lo que está sucediendo. Vamos a remontarnos a los años 50 del siglo pasado. Vamos a revisar algunos datos de las FARC. La FARC, pues el origen de la FARC tiene un contexto histórico que se remonta a los años 50. Pero la FARC, como un movimiento alzado en armas contra el Estado, nace en 1964, tras el bombardeo a Marquetalia durante el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. La FARC fue declarada o incluida en una lista de los Estados Unidos en el año 1997 como una organización ya saben qué. Ojo, hay palabras que no puedo decir. Pero en el año 2016 los Estados Unidos la retiró de esta lista en apoyo al proceso de paz. Entonces, que quede claro, la FARC básicamente nace en el año 1964, hace 60 años. Ahora revisamos detalles de el ELN. Bueno, esta organización guerrillera nace en 1964. Esta organización, que también es terrorista y también trabaja con el polvito blanco, ha sido señalada de ser responsable de múltiples hechos contra la población civil que han afectado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, bueno, al igual que la FARC. Desde su creación en 1964, el ELN y la FARC han realizado miles de actos terroristas, secuestros, ya saben que, cientos de tomas guerrilleras, emboscadas a militares, y estas organizaciones insurgentes se han financiado con el secuestro de civiles, el tráfico de polvito blanco y el hurto de hidrocarburos a lo largo de toda su historia. Repito, 60 años. El Estado colombiano ha sido permisivo o quizás cómplice con estas organizaciones terroristas, ¿saben qué? Que llevan afectando al país durante muchísimos años. Desde su creación han pasado más de una decena de gobiernos, desde Guillermo León Valencia hasta el gobierno de Iván Duque, sin que sean derrotados. Al contrario, año tras año se han fortalecido. El actual gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, lo digo con orgullo, en campaña política prometió un programa con el que pretende integrar a todos los actores armados de nuestro conflicto interno con el fin de someterlos a la justicia a cambio de algunos beneficios. Este programa se denomina Paz Total, una política de Estado que el gobierno ha intentado implementar y que ha sido socavado por los sectores políticos contrarios al gobierno. Los mismos sectores políticos que han gobernado este país y que jamás han derrotado a estos ilegales y que a lo largo de nuestra historia han tenido vínculos con las mafias colombianas. Pero hagamos un paréntesis acá, amigos. Vamos a dar un dato político.
En Colombia estamos en año preelectoral y coincidencialmente estos grupos armados ilegales intensificaron sus acciones contra la población civil en algunas regiones de nuestro país. Estos eventos desafortunados, obviamente, casualmente están siendo utilizados contra el gobierno nacional por políticos que tienen claras intenciones de participar en la próxima contienda política presidencial. Teniendo en cuenta este contexto político, algunos colombianos deducen que estos grupos armados ilegales, con sus acciones, solo benefician a la oposición del gobierno Petro. Oposición que hoy está huérfana de poder con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. La actual oposición al gobierno siempre ha gobernado este país a su antojo, dejando miseria y abandono en todo el territorio nacional y permitiendo que estos ilegales se perpetúen. Como les dije antes, 60 años en la ilegalidad y ningún gobierno los ha derrotado. La actual oposición al gobierno, que tenían la obligación de luchar contra estos ilegales cuando gobernaban, nunca lo hicieron y han basado sus estrategias políticas sembrando el miedo y el terror en nuestro país y se han opuesto siempre a la paz en Colombia. Ellos se muestran como los salvadores de este país, salvadores de un país que ellos mismos han destruido. Ellos sobreviven políticamente en el caos. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. Entonces, ¿a quiénes beneficia la intensificación de nuestro conflicto armado y la destrucción de cualquier intento de paz? Pero sigamos. Vamos, otra pregunta. Pero ¿cómo es posible, amigos, que estas organizaciones, ya saben que terroristas, logren seguir activas por tantos años y que ningún gobierno las haya destruido? Registros periodísticos recientes han puesto en evidencia las alianzas macabras entre un sector corrupto del ejército colombiano, sectores poderosos privados, el uribismo y las estructuras armadas ilegales como el ELN y la FARC. Ojo, resalto, el uribismo, un partido político colombiano aliado a las mafias. Entonces seguimos por acá. Vamos a revisar detalles. Resulta que en noviembre del 2010 se revelaron detalles de la existencia de una red de tráfico de armas en Colombia. Un grupo de policías y militares corruptos vendieron gatillos del Estado a la FARC y al ELN. Bueno, acá hay unas alianzas del ejército con estos ilegales, ¿no? Les vendían armas. Según informe del año 2010 del mes de noviembre. Ojo, en marzo de 2015 se revelaron grabaciones que vinculan a miembros del ejército colombiano con una red de la misma forma, ¿no? Igual, del movimiento de armas, que eran suministradas a los grupos engatillados insurgentes, a los grupos ilegales insurgentes. En septiembre de 2021, militares del ejército fueron señalados de vender gatillos a las FARC. 2 sargentos fueron señalados de traficar con y vender armas, munición, ya saben que explosivos y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas colombianas. Este grupito de militares aliados con la FARC también movían polvito blanco. En julio de 2023 se hizo público a través de distintos medios de comunicación la alianza entre empresarios poderosos del sector de hidrocarburos con el ELN. Se unieron para robar el crudo de Ecopetrol. Recordemos que estos empresarios poderosos son cercanos a la familia del expresidente Andrés Pastrana, aliado político del señor Álvaro Uribe Vélez. Ojo, a finales de 2024, el ejército colombiano estuvo de nuevo en el ojo del huracán,
militares corruptos robaban armas de los batallones para venderlas a las FARC y a otros ilegales. Cerca de 50 militares estuvieron implicados en este entramado corrupto. Cientos de militares de alto rango y bajo nivel han sido condenados por estas prácticas corruptas. Venden los gatillos del Estado para que estas mismas sean utilizadas contra la población civil y contra los miembros de la fuerza pública, que han dejado gran número de bajas. Sigamos por acá. En julio 2022, recordemos que el expresidente Iván Duque y su ministro de Defensa anunciaron Iván Duque del Centro Democrático, ¿no?, del uribismo, y su ministro de Defensa anunciaron con bombos y platillos la muerte de alias Iván Mordisco, el líder de las disidencias de la FARC, en operativos de combate del Ejército Nacional. Así lo anunció el expresidente Iván Duque a través de su red social X, Gracias al trabajo heroico de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional y el trabajo también conjunto con la Fuerza Aérea de nuestro país, con nuestra Armada, le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos de nuestro país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapateiro, al general Vargas, al general Pablo García y al almirante Pérez y a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Una vez más demostramos que el que la hace la paga y que los símbolos del mal no tienen refugio ni guarida. Pero en septiembre de 2022, ya en el gobierno de Gustavo Petro, a pocos días de posesionarse el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaparece Iván Mordisco. Ahora, teniendo en cuenta que algunos sectores corruptos del ejército colombiano, vinculados en falsos positivos, el tráfico de polvito blanco y corrupción, son aliados del uribismo, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué intenciones tenía el gobierno de Iván Duque para engañar al pueblo colombiano con la noticia de la muerte de Iván Mordisco? ¿Por qué lo quiso sacar del radar de la justicia colombiana e internacional a Iván Mordisco, dándolo por muerto? ¿Qué sabe Iván Mordisco que los gobiernos anteriores nos han querido ocultar?